Hola, les habla Luis Mariano Argüello Rojas, juez civil del Tribunal Colegiado Civil del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón. En el presente video vamos a abordar de forma concreta y precisa los fundamentos de los títulos valores electrónicos en Costa Rica, tomando de especial referencia lo dispuesto a nivel de la exposición de motivos del expediente legislativo número 21.601, expediente donde se tramitó el proyecto de ley sobre la ley de letra de cambio y pagaré electrónico que resultare aprobado por la ley 10.069. El objetivo de la presente sesión es establecer el impacto que generan las nuevas tecnologías y requerimientos de los mercados en la dinámica operativa de los títulos valores para la asimilación del advenimiento de un paradigma regulatorio orientado por los procesos de desmaterialización y electronificación. Para tales efectos, he considerado que un instrumento didáctico importante podría ser propiciar algunas preguntas generadoras de los títulos valores electrónicos que nos ayuden a entender un poco la contextualización y dinámica que justifica la aprobación de esta nueva y novedosa regulación. La primera interrogante es preguntarnos cuál es el motor de la economía en el siglo XXI. Bueno, la respuesta a esta interrogante viene generada por el comercio electrónico. Vivimos en tiempos vertiginosos con una virtualización de la vida, utilizamos plataformas digitales para el entretenimiento, para la adquisición de bienes y servicios, se generan flujos de capital a nivel transfronterizo, existe un mercado amplio a nivel internacional que precisamente se instrumentaliza mediante mecanismos electrónicos y esto genera que actualmente vivamos en un claro y contundente proceso de globalización digital. Bueno, en ocasión de esta realidad que tenemos frente a nuestros ojos, tenemos que ocuparnos de los desafíos que tenemos como personas dedicadas al derecho, sea a nivel del ejercicio particular de la profesión, sea a nivel de la asesoría institucional, sea a nivel de la judicatura. Y bueno, el desafío que tenemos al frente es generar consecuentemente marcos regulatorios adecuados para buscar que el ordenamiento jurídico potencie la previsibilidad y seguridad jurídica de esas dinámicas comerciales y mercantiles electronificadas. Para tales efectos, entonces, se parte de una lógica de cambio y permanencia. De cambio porque naturalmente es importante realizar algunos ajustes, algunas modulaciones a instituciones jurídicas que, por ejemplo, fueron pensadas para otra realidad socioeconómica, para la etapa económica del industrialismo o para la etapa económica de un liberalismo económico, pero que si nos ubicamos allá en 1964, por ejemplo, cuando entró en vigencia el Código de Comercio, pues no teníamos jamás en mente la posibilidad de que existiera este dinamismo de la virtualidad a nivel de las negociaciones económicas. Bueno, estos desafíos precisamente nos exigen que el ordenamiento jurídico se adecue para no quedarse única y exclusivamente en el ámbito de la validez, sino también para alcanzar el grado de legitimación frente a los destinatarios de las disposiciones jurídicas. Ahora bien, ¿por qué los títulos valores? Bueno, la respuesta cae por su propio peso, porque los títulos valores por antonomasia siempre vienen a potenciar ese dinamismo, esa circulación de la riqueza y representan los instrumentos idóneos para asegurar esa previsibilidad, esa seguridad, esa garantía en esta tipología de nuevo advenimiento de relaciones mercantiles, de relaciones comerciales que se presentan en la actualidad. Y bueno, cuando nosotros comenzamos a estudiar a profundidad cuál fue la orientación que buscó el legislador costarricense, existe un claro y contundente reconocimiento.
no se trata, por lo menos eso es lo que justifica el legislador costarricense, de dejar sin efecto aquella tradición histórica, conceptos e institutos sustantivos del ámbito de los títulos valores a nivel del Código de Comercio. Esas nociones permanecen, no se están derogando, no se están invalidando ni dejando sin efecto. Simple y llanamente se trata de implementar nuevas modalidades electrónicas realizando los ajustes y las adaptaciones del caso, por ejemplo, mediante el auspicio de ciertos principios, como por ejemplo el principio de equivalencia funcional o de neutralidad tecnológica, pero sin dejar de desconocer el derecho sustantivo que deriva de esas regulaciones sustantivas, particularmente del Código de Comercio. Por lo tanto, la apuesta del legislador costarricense es buscar una interpretación sistemática y uniforme que precisamente responda a esa lógica de cambio, pero a su vez de permanencia. En realidad, y esto también nos lleva al cuarto punto, no podemos tampoco nosotros esquivar que esta nueva legislación aprobada en Costa Rica tampoco surge por un proceso de generación espontánea, sino que a nivel internacional, en algunas jurisdicciones, en algunos países, pues ya precisamente se han venido implementando este tipo de modalidades electrónicas a nivel de títulos valores y tenemos una ley modelo, que es la ley modelo de la CENEUMI o UNCITRAL sobre documentos transferibles electrónicos, que es una regulación muy importante que también, sin duda alguna, propició un impulso en el legislador costarricense y así se reconoce abiertamente en la exposición de motivos. La UNCITRAL nos dice que el creciente empleo de medios electrónicos, palabras más, palabras menos, aumenta la eficiencia de las actividades comerciales al permitir, entre otros aspectos, la reutilización y el análisis de los datos. Además, fomenta los vínculos comerciales y brinda nuevas oportunidades de acceso a partes y mercados anteriormente considerados remotos, desempeñando así un papel fundamental en la promoción del comercio y el desarrollo económico tanto en el plano nacional e internacional. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que responder por el quién, pues el beneficio de los títulos valores electrónicos, al menos desde el ámbito teórico, porque también aquí no queremos venir nosotros a imponer concepciones y repito e insisto, lo que estoy exponiendo es simple y llanamente una traducción de los fundamentos y motivaciones que impulsaron la aprobación de esta ley. Ya la crítica doctrinaria o la discusión académica quedará para otros momentos, pero centrándonos de vuelta en el hilo de la exposición, cuando nosotros nos preguntamos a quién beneficia, pues naturalmente a acreedores y deudores. ¿Por qué? Porque se busca facilitar la documentación de las deudas, el financiamiento de los empresarios, una visión muchísimo más eficiente y eficaz de los mecanismos de liquidez, se potencia un aprovechamiento de la fuerza ejecutiva con la cual se encuentran revestidos los títulos valores, así como también la posibilidad de su negociación a través de los mecanismos electrónicos centralizados mediante la instrumentalización de la anotación en cuenta, que busca generar esos marcos de previsibilidad y seguridad que anteriormente mencionamos. Entonces, en ocasión de estos elementos se busca generar una equiparación o que al menos la dinámica social no supere abiertamente las disposiciones jurídicas. Se trata de asimilar marcos de equiparación y por eso es que se generan procesos de electronificación o desmaterialización de los títulos valores para buscar ese equilibrio entre la validez del ordenamiento jurídico, claro está, pero también la legitimidad frente a las personas destinatarias de esas normas jurídicas. Y vamos a ver en el desarrollo progresivo de este curso autoformativo que en rigor los títulos valores electrónicos pues sí suponen, digamos, alguna atenuación, alguna modulación o variación de las nociones tradicionales de los títulos valores, porque vimos en un video anterior que
los títulos valores pues tienen ciertos principios como la literalidad, la incorporación, la autonomía. Y bueno, aquí estamos hablando de otra dimensión, porque en realidad el título valor electrónico se inscribe ante un registro centralizado, es decir, comenzando por el hecho de que interviene un tercero, pues ya la dinámica configurativa tradicional de los títulos valores pues no es la misma. Estamos frente a un proceso de ajuste o de adaptación. Y amén de lo anterior, pues se implementan mecanismos de anotación en cuenta, que tampoco es una figura desconocida para el ordenamiento jurídico, porque ya esto se encuentra desde hace muchos años teniendo funcionamiento en Costa Rica. Pero la anotación en cuenta también supone una reformulación de ciertas nociones, por ejemplo, a nivel del endoso, de la transmisión, circulación, de la posibilidad de generar gravámenes o anotaciones sobre el título valor e incluso, ¿verdad? También se genera un cambio paradigmático porque de cara a eventuales incumplimientos, ya el documento base para justificar la presentación, por ejemplo, de un proceso monitorio dinerario, no va a ser per se el título valor, sino una certificación electrónica que emite ese registro centralizado que de acuerdo a el legislador costarricense, pues tiene el grado de título ejecutivo. Bueno, estas nociones a las cuales he hecho entonces vienen, digamos, a sintetizar el siguiente gráfico, que es un cambio de concepción. Ya el título, la identificación del título va a ser distinta porque vamos a estar frente a un registro contable que se instrumentaliza mediante una anotación en cuenta. La negociación electrónica vamos a tener a ese tercero, a ese registro centralizado, que más que una posesión o una legitimación del título valor, lo que tiene es un control, por ejemplo, de cara a realizar aquellos supuestos de afectaciones, de gravámenes, de la circulación, de la cancelación de reivindicación del título. Ya las adelanté anteriormente que la ejecutividad en realidad dentro del paradigma de la ley 10.069 viene impuesta por un nuevo documento que es esta certificación electrónica que va a emitir el registro centralizado. ¿Por qué? Porque bueno, el título valor se encuentra desmaterializado, es un título valor electrónico, entonces no vamos a presentar a un proceso de cobro judicial un archivo que está anotado en cuenta. En realidad, lo que se va a presentar es una certificación electrónica que garantiza el ejercicio del derecho representado a nivel de la letra de cambio o pagaré electrónico. Esto se encuentra dispuesto en el artículo 16 de 16 y 17 de la ley 10.069. Y lo más importante es que estas certificaciones que emitan los registros centralizados tienen el grado de ser títulos ejecutivos de cara a los efectos del cobro. Bueno, la punta de la solución de todos estos cambios de concepción, de estas modulaciones de paradigmas, algunos hablan de rupturas de paradigmas, pero bueno, ya eso será una conclusión que pueda sacar cada quien. Lo que les quiero mencionar es que la punta de la solución es entonces la adecuación del marco regulatorio y por eso es que se justifica la aprobación de la ley 10.069. Vean ustedes que en esa orientación, entonces la apuesta del legislador costarricense fue la siguiente. Dice el texto: en el mundo de los títulos valores emitidos en soporte físico, el principio de incorporación se genera en la relación única e indisoluble entre el derecho y el documento soporte original. En otras palabras, las copias del documento original no son representativas del derecho, ni son un medio válido para disponer de él, según los postulados del derecho cambiario. Es por esto que la unicidad del título valor electrónico solo se puede garantizar al adoptar un sistema que centralice la información y controle su circulación en un tercero de confianza que invalide cualquier duplicado del título. Bueno, este tercero de confianza son los registros centralizados. Y de momento, por el estado de la tecnología que tenemos al día de hoy, parece que esa era la solución más confiable, sin perjuicio de que en algunos años o en algunas décadas
pues estemos ya ante otras posibilidades virtuales, ante otras posibilidades tecnológicas. Por allí vamos a ver qué nos permite y qué no nos permite la tecnología del blockchain, pero eso será situaciones que enfrentemos en los próximos años. Ya para terminar con esta breve presentación, entonces vamos a reconocer que también existen desde la perspectiva del legislador costarricense otros beneficios adicionales con la implementación de la letra de cambio y pagar electrónico, como por ejemplo la disminución del riesgo de pérdida de los títulos. También habla de un ámbito de reducción de costos económicos de custodia y pago en forma física, una disminución en el uso fraudulento y falsificación asociados con los títulos físicos, la seguridad de los registros centralizados y menos papel que genera a su vez mayores beneficios ambientales para el país. Bueno, esto ha sido una breve presentación de los aspectos más elementales que derivan del expediente legislativo número 21.601. He tratado de hacer una síntesis de los fundamentos y perspectiva, si se quiere, ideológica que tuvo el legislador costarricense para impulsar la aprobación de este proyecto de ley generado o concretizado en la ley 10.069. Muchísimas gracias. Quedo a la orden.